Hola, hola. ¿Me estás viendo, Olguita? ¿Me ves? Allá. Sí, sí, te veo. Ya, muchas gracias. Ya, a ver. Entonces vamos a iniciar la sesión de día de esta tarde. Ya hemos tenido una mañana muy productiva aquí en el auditorio con las colegas. Ahora viene nuestra amiga y colega Olga Robelo. Es licenciada y maestra en trabajo social, trabajadora social clínica, diplomada en orientación familiar y de pareja y doctora en desarrollo humano, acreedora a 8 premios y distinciones. El último es el reconocimiento nacional de trabajo social en el Sistema Nacional de Salud 2021 en el rubro de docencia en salud. Estamos muy contentos de tener a Olga como una de nuestras speakers en el tercer Congreso Internacional de Trabajo Social CAPA 2024, el futuro del bienestar social, la salud mental y talento humano de las organizaciones en la era digital. Entonces, muchísimas gracias, Olguita, por estar aquí presente el día de hoy y te dejo aquí con el público que te está viendo en las redes, con los chicos acá también en la audiencia y felices de tenerte. Entonces, Muchísimas gracias, mi querida Caro. Pues un placer el poder compartir. Mi querida Caro siempre me pone en jaque mi salud mental, ¿verdad? Pero aquí andamos porque me pide un tema maravilloso de poder compartir en unos minutitos. Entonces, bueno, más que yo pueda compartirles un poco más a ustedes, ya estoy compartiendo pantalla, espero que se esté viendo. Y precisamente el se hecho ve. de... Perfecto, muy bien. Vamos a ver si lo podemos compartir completo para que ustedes vean. Ahorita vamos checando. Mm, Parece ser que solamente se ve así, ¿verdad? Ok. Muy bien, pues bueno, vamos a hablar hoy de algo muy interesante que tiene que ver precisamente con la mirada de nuestro rol como trabajadores y trabajadoras sociales en esta era digital, en esta nueva manera de poder ir compartiendo, ¿no? Compartiendo y compartiéndonos junto con las otras personas. Hay que tomar en claro, queridos colegas y personas que nos están escuchando, que los y las trabajadoras sociales, independientemente del campo de intervención donde nos desempeñemos, tenemos que tener muy claro el desarrollo de 3 habilidades fundamentales. Las competencias cognitivas, ¿no? Que tiene que ver todos sus conocimientos que perfectamente ustedes están actualizando en este tercer Congreso Internacional de Trabajo Social y CAPA 2024. Las competencias metodológicas o técnicas que tiene que ver con el hacer y la parte de las competencias actitudinales que tiene que ver con la manera en la que me voy a relacionar con el otro. Si recordamos un poquito en la literatura, esto tiene que ver con los diferentes saberes, saber ser y saber estar, del famoso aprender a aprender. Pero estas nuevas miradas de intervención, ¿no? Lo social que se utiliza con la inteligencia artificial, pues nos obliga a trascender del aprender a aprender al aprender a emprender y aprender a convivir en ese sentido de la diversidad. Toda vez entonces que debemos de ir comprendiendo que las personas, los seres humanos somos seres integrales y es fundamental tomar en cuenta estas situaciones porque la intervención, específicamente en la área de salud mental, no solamente va a contemplar lo que tiene que ver con las emociones, sino con 4 grandes estructuras que hoy les voy a compartir. La primera de ellas tiene que ver con una estructura biológica, que tiene que ver con toda la cuestión de los sistemas en los cuales pues está conformando nuestro cuerpo, ¿no? El sistema nervioso, el sistema respiratorio, etcétera. Cada uno de ellos tiene una función específica, pero requiere al otro precisamente para poder tener el fin último que tiene que ver con estar vivos. Después viene la estructura psíquica que se va a conformar de los pensamientos y las emociones. Los pensamientos, toda esta parte de la cuestión cognitiva que está comprendida en nuestro cerebro, pero también la parte de las emociones entendidas como estas respuestas fisiológicas que las y los seres humanos tenemos frente a los estímulos de la vida. Después vamos a tener una estructura social donde vamos a hacer un énfasis muy importante que tiene que ver con la cuestión de las creencias. La estructura social tiene que ver con la manera en cómo nos relacionamos con la otra edad.
Y aquí va a estar matizado por las creencias que van a ser ideas que nos inculcan, que adaptamos o que adoptamos respecto a lo que es nuestro rol en la vida. Y por último tenemos la estructura espiritual, que no necesariamente se relaciona con una cuestión religiosa, sino que es la conciencia, ¿no? De estar en el ahora presente y de podernos percatar la congruencia o no que tenemos entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. ¿Por qué hablar de estas grandes dimensiones o estructuras que nos conforman como seres humanos en esta temática? Porque cada una de ellas va a estar impactada en la manera en la que nos vamos a relacionar de manera presencial o de manera virtual, y nosotros tenemos que ser muy puntuales y muy específicos en poder ir descifrar toda esa manera de comunicarnos. Hay que recordar que la teoría de la complejidad nos dice que todos somos únicos y distintos entre iguales. Esto quiere decir que la mirada que ahorita ustedes están teniendo de este estímulo que reciben de este congreso, pues va a ser diferente de acuerdo a su estructura y de acuerdo a la historia de esas estructuras. Entonces, ¿qué pasa en las y los trabajos sociales, en la parte de las narrativas, en la parte de nuestras dimensiones y precisamente en esta utilización de la inteligencia artificial? ¿Nos va a sustituir, no nos va a sustituir? ¿O qué los obliga? ¿O cuáles son los retos que nos proponemos? Y entonces la pregunta es, ¿se está compartiendo sola y exclusivamente aquellas personas junto con las que trabajamos, o también nosotros como profesionistas nos estamos compartiendo en esta mirada, en esta globalización, en esta forma de conocer, de ser y de hacer en el mundo? Entonces, pues bueno, precisamente aquí hay que tomar en cuenta que independientemente de la forma en la que nosotros brindemos la atención, específicamente en mi área, que pueda ser una atención clínica de manera presencial o a partir de teleconsulta, uno de los elementos base fundamentales va a ser la vulnerabilidad en la cual van a estar las y las personas junto con los que trabajamos, ya sea a nivel individual, grupal o comunitario. Y hay que entender, y aquí empiezo como el eje transversal que yo quiero dejarles de reflexión en esta participación que tengo el honor de hacer con ustedes, de poder resignificar y reestructurar diferentes significados. Y uno de ellos tiene que ver con la vulnerabilidad, entendiendo la vulnerabilidad como esta posibilidad de mirarnos como seres humanos y no como debilidad. Y esto pues va a tomar en jaque o va a poner en situaciones importantes pues los recursos personales que las personas vamos desarrollando para poder alcanzar y construir una vida valiosa, una vida importante, de acuerdo a lo que para mí en el ahora presente es fundamental. Entonces, esto nos lleva a esta parte de la capacidad de adaptación, que es uno de los recursos personales que todo trabajador social debemos que ir desmenuzando, identificando en la persona junto con la que trabajamos. Los otros dos recursos a los que yo me puedo referir tienen que ver con la inteligencia, que es la capacidad que vamos a tener para resolver problemas, y con la parte de la autorreflexión, esta cuestión que me permite darme cuenta cuál es ese proceso, esa vulnerabilidad a la que yo me presento, esa amenaza ante situaciones frente a un proceso de pérdida como la vida cotidiana, o a las amenazas que necesito, requiere que cambien mis condiciones biopsicosocioculturales y espirituales. Y aquí también se engloba otro elemento fundamental que tiene que ver con la percepción. La percepción, de acuerdo a Susana Melgarejo, va a ser un proceso biocultural, es decir, nos relacionamos con el mundo por los sentidos, pero la explicación de esos estímulos va a ser a partir de mi historia, con base a las estructuras que les mencioné hace un momento. Entonces, esto, queridos colegas, que Astroda nos lleva a ir reflexionando que las realidades sociales son múltiples conforme los seres humanos existimos en el mundo. Y estas realidades sociales se van a construir a partir de las experiencias, de las vivencias. Por eso es importante tomar en cuenta marcos teóricos que nos permitan ir explicando lo que para cada uno de nosotros es significativo o no, y qué tanto nos acercan o nos alejan a lo que para nosotros es importante. Por eso es fundamental tocar brevemente lo que tiene que ver con la terapia narrativa, y sobre todo con unos elementos necesarios que tienen que ver con la parte de la simbología. Entonces, las realidades sociales se van a construir a partir de las experiencias, de las vivencias, que van a brindar explicaciones que las personas van a comprender como verdad, como verídicas, y que nosotras y nosotros, de acuerdo a nuestro marco teórico, metodológico, los vamos a ir desglosando para saber cómo podemos coadyuvar en su desarrollo como seres humanos. Sin embargo, al ser
la persona un ser humano gregario, histórico y dinámico, tenemos que comprender que también estas realidades sociales van a ser un fenómeno colectivo que nos va a permitir pues ir comprendiendo las interacciones en el pasado, en el presente, en el futuro. Ya nos dice nuestro querido Alfredo Carballera que la parte de la cuestión de intervención en lo social, virtual o presencial, tiene que ser un espacio seguro que nos permita resignificar el ayer para poder construir un ahora presente valioso y que nos permita seguir avanzando en el futuro. Entonces, esto nos lleva precisamente a comprender que va a haber tres elementos fundamentales que van a estar en constante interrelación respecto a quién soy, qué soy y qué quiero. ¿Cuáles son estos elementos? Pues tiene que ver con la parte o con la visión transgeneracional, que son los ancestros, nuestro pasado, la parte intergeneracional, que tiene que ver con las relaciones que establezco con la otredad en mi ahora presente, en la parte generacional, y la parte intrageneracional, que es la relación que establezco conmigo, de mí para mí. Y entonces, a partir de esto, nosotros, para poder lograr, uno, conocer, descifrar, comprender y resignificar, además de reestructurar las narrativas de las y los consultantes, pues tenemos que comprender también lo propio. Eh, Esto nos lleva precisamente a lograr comprender que las personas y las y los profesionistas del área del trabajo social, en este caso, de los que estamos en este momento reunidos, pues se va a generar a partir de un proceso intersubjetivo. Por lo tanto, vamos a retomar otro marco teórico fundamental, que es la teoría de la comunicación humana de Watzlawick, donde en su primer postulado o axioma, denominado axioma, nos dice que es imposible no comunicarnos. Entonces, las personas, ¿no? Ya sea de su rol de consultante o en su rol de profesionista, nos vamos a comunicar a partir del lenguaje, de las vivencias, de las actitudes y de los hábitos, los cuales tienen que estar permeados precisamente desde esta mirada teórica y desde esta mirada técnica o metodológica, por lo cual es insistiendo esta parte de trascender del aprender a aprender al aprender a convivir, donde nos hace un énfasis muy importante en la diversidad, y el aprender a emprender, donde vamos a visibilizar al otro como un ser transformador a partir de sus propios recursos. Haciendo un breve comentario que no lo había pensado, pero creo que es importante señalarlo, pues el enfoque de fortalezas es uno de los marcos teóricos pues fundamentales para poder comprender esta situación. ¿Qué pasa? Si yo les dejo solamente esta cuestión de las imágenes, pues muchos de nosotros vamos a decir, he utilizado ese emoticon. Y entonces hay una investigación muy interesante que estuve revisando precisamente para preparar la disertación del día de hoy y tratar de explicarles cuál es mi finalidad de poder reflexionar. Es, ¿nos comunicamos o nos hemos dejado de comunicar? Y una investigación fabulosa de Lopera del 2015 toca de hecho lo puse textual, me faltó poner la página, ofrezco una disculpa, donde nos permite llevar a esta reflexión, ¿no? ¿Qué hacer en los cambios de la narrativa? Y dice así: hubo una ruptura en la forma de relacionarse, de comunicarse, de ver el mundo y de darle prioridad a los intereses personales. Los valores mismos se vieron trastocados y transmutados. Y yo me quedo pensando, ¿realmente ha habido una ruptura o ha habido una modificación que nos ha permitido romper paradigmas, no solamente a nivel profesional o desde nuestra área de expertise, sino también desde lo personal, ¿no? Y retoma, con un conjunto de emoticons puede insinuarse una frase coherente. Por ejemplo, si se ubica en una secuencia un emoticon de una carita feliz, un emoticon de un pastel con velitas encendidas y un emoticon de un corazón palpitando, esta serie puede interpretarse de la siguiente manera: estoy feliz por tu cumpleaños, te quiero mucho. Y entonces aquí es donde les comparto este elemento importante de la categoría del símbolo. Los seres humanos nos vamos a relacionar con la percepción, pero también somos seres simbólicos que tenemos que estar muy atentos. Y a partir de esta utilización de la tecnología, tenemos que tomar como bandera de acción el apalabramiento, ¿no? Y entonces esto nos lleva a lograr comprender como ciertos procesos de análisis y de desarrollo. A partir de la interacción que yo, trabajador social,
les vuelvo a repetir, independientemente del campo de intervención, tengo con lado el consultante, me va a permitir a partir de tu escucha, de tu vista, de toda la utilización de las herramientas que tenemos, comprender qué está pasando contigo, cómo afrontas la adversidad, cuál es lo importante para ti, qué es lo que requieres para que yo vaya trabajando junto contigo. No te voy a dar las herramientas porque el experto en lo que está pasando eres tú y solo tú. Ese es uno de los elementos fundamentales de la terapia narrativa. Estos elementos que tú me compartas, ¿no? Está ponerle el nombre, el sentido, el significado a lo que está pasando en tu realidad social, me va a permitir interpretar y por lo tanto llegar a una significación, una resignificación. Pero esto es darle un sentido diferente. Aquí entra algo maravilloso que he podido aprender a lo largo de mis últimas capacitaciones, que tiene que ver con lo que la maestra Erika Troncoso me compartía, ¿no? La parte de reestructuración. No solamente es darle un significado, sino cómo, qué acciones vas a realizar para que desde la cuestión cognitiva pueda haber una congruencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que actúo. Y entonces aquí tenemos que tomar en cuenta que esto que nos menciona los seres humanos, ¿no? Que nos permite lograr esta comprensión, interpretación y significación, reestructuración de lo que está pasando, van a estar involucrados 4 categorías importantes. La experiencia, que se va a denominar como inteligibilidad, la veracidad, que tiene que ver con lo que yo te comparto, para mí es lo que me hace conexión en esa experiencia que estoy haciendo, la verdad, que tiene que ver con la autenticidad, recordemos la frase de la teoría de la complejidad, todos somos únicos y distintos, siempre iguales, y la rectitud en el sentido de la parte de la valoración. Entonces, fíjense qué interesante, porque aquí nos vuelve a dar unos elementos necesarios la literatura, que la inteligencia, la red virtual, la inteligencia artificial generativa, que ahora se denomina de esa manera, es un instrumento que tenemos que utilizar, que debemos utilizar y que tenemos que tener la responsabilidad de hacerlo sin perder esta visión humana. Toda vez que todo ser humano, pues precisamente otorgamos sentido a cada experiencia que vivimos a partir de la construcción de ideas, de creencias, de rituales que se van transmitiendo de una manera individual, de generación a generación y por supuesto a través de la cultura. Y entonces yo diría, una experiencia puede refutar todo lo que ha pasado si se llega a un proceso de una comunicación funcional y de una simbolización que coincida con lo que para mí es importante. Entonces puede ser que se denominen estos 3 elementos y un símbolo puede llevar a la sanación en el sentido de la evolución y el bienestar, que es una de las banderas fundamentales que tenemos las y los trabajadores sociales. Y entonces aquí yo tengo que tener la creatividad, ¿no? Tengo que tener la parte del, como les decía, romper los paradigmas propios, personales y profesionales, para ir más allá, para que pueda lograr junto con la o el consultante las palabras que me permitan ir evolucionando y que no solamente es lo que digo, sino cómo lo digo, de poder identificar qué códigos me están generando una situación de estancamiento o cuáles son aquellos códigos o aquellas acciones simbólicas que realizo que me acercan a lo que es importante. Y siempre pongo una analogía, ¿no? Una metáfora en donde imaginemos que nuestra vida tiene que ver con un árbol y que ese árbol va a estar plasmado, va a estar lleno de lo que es importante para mí. ¿Cuáles serán los árboles que sí o sí estaría en el árbol de Olga, de Carlos, de Alejandro, de Mariana, de cada uno de nosotros? ¿Y qué hacemos para podar y para cuidar? Hay acciones que realizamos que evitan que esos árboles estén frondosos porque pues es lo tradición, no son las creencias que tenemos, o hay otras acciones que nos permiten ir pues explorando mucho más. Y entonces, para poder ir cerrando y para poder ir como dejándoles algún ejercicio que nos permita recordar que somos seres humanos frente a seres humanos, pues esta frase de mi querido Principito, ¿no? Solo se puede ver correctamente con el corazón. Lo esencial permanece invisible para el ojo. Los seres humanos vamos a narrar la experiencia a partir de la convivencia por los seres gregarios que somos. Y estos 4 postulados de la terapia narrativa
los tenemos que ir trayendo, afinando y desmenuzando para poder construir junto con la o el consultante una historia menos dolorosa de la situación social que la que estamos atravesando. Estos postulados, estos elementos de la teoría que quiero retomar, pues tiene que ver con que la identidad es construcción colectiva, la vida es multihistórica, hay un error, perdónenme, la persona es una persona experta en su vida, aquí retomamos al enfoque de fortalezas, y sobre todo el problema es el problema, la persona nunca es el problema. Esta parte como ir desmitificando que es una condición social que está atravesando ese ser humano, pero que tiene otros elementos que le pueden permitir pues seguir avanzando. Y entonces este es un ejercicio muy, muy bonito, muy padre que aprendí con mis colegas chilenos, ¿no? Los trabajadores sociales clínicos chilenos, cuando estaba capacitando con ellos, que nos permite pues precisamente ir llevando de la mano a las y los consultantes a resignificar, reestructurar y pues obviamente poder utilizar la teleconsulta si es necesario. Y se llama precisamente así el ejercicio de la bicicleta de la vida. Y aquí nos va poniendo como lo que significa cada uno de los elementos que conforman esta bicicleta, cómo puede ir generando la primera parte, un breve bosquejo narrativo, la o el consultante, y conforme vamos analizando, compartiendo en un sentido de seguridad, de confianza, sin juicios, pues precisamente podemos ir abordando más. La silla o el asiento se va enfocando a la parte de la estabilidad, el descanso, el apoyo, la relajación y algún tipo de preguntas que podemos ir realizando. Tiene que ver con las actividades que te gusten, ¿no? Que te ayuda a relajarte, a descansar, lo que es importante para ti, qué estrategias tienes para dar un descanso cuando el camino se hace más difícil. Y al momento, y aquí es importante como irla desmenuzando en cada una de las estructuras. Hay ocasiones que nuestra situación de salud mental, como les voy a decir, nos impacta solamente en las emociones, a veces es en el cansancio, en el insomnio, en una mala alimentación, entre otros elementos. El volante o el manillar, pues son los pasos, decisiones y estrategias que se tendrán que ir haciendo para alcanzar esto que es importante para mí, ¿no? El cuadro son las estrategias y capacidades, habilidades y valores que podemos ir pues desmenuzando. La rueda tiene que ver con las personas significativas, pero el hermoso regalo que tiene para poder tener este ejercicio es que en las ruedas traseras además agregamos cuáles son esos regalos recibidos que a veces en una situación de crisis no nos damos cuenta, ¿no? Por aquellas personas significativas, y en la rueda delantera, pues esos regalos que yo les quiero brindar a partir de la evolución que tengo como ser humano. Y concluimos con la parte del pedal, donde son las esperanzas, deseos, sueños importantes para la o el consultante, para la persona que le rodea y para la comunidad. Y aquí agregaría estas relaciones que les mencionaba al inicio, ¿no? La parte transgeneracional, intergeneracional e intrageneracional, que es lo que me favorece y me impide poder avanzar. Y quiero cerrar con una maravillosa frase que creo que está marcando precisamente este gran congreso que está organizando CAPA, ¿no? La verdadera filosofía de la vida es aprender a ver el mundo. Muchísimas gracias por la escucha. Un aplauso para Olguita. Muchísimas gracias, Olguita. A ver, ¿alguna consulta, pregunta que desearían hacer a la doctora Olga? Espera a ver si clara. ¿No está claro? Hablo muy rápido. ¿Quiere hacer una pregunta? Quejas, sugerencias. Yo creo que han entendido, están un poco tímidas las chicas, pero de todas maneras te estamos viendo todo se está transmitiendo por el YouTube y lo bueno es que eres pues una docente que nos explica tan bien, en pocos minutos hemos llegado a entender casi todo de lo que nos estás mencionando, ¿no? Y felicitarte porque realmente la labor que tú realizas en tanto de docencia, ¿no? Que has ganado premios, ¿no? En México y que realmente de esa labor que tú tienes, eres un ejemplo para cualquier trabajador social. Entonces, un aplauso para la doctora Olga, chicas, chicos. Muchísimas gracias, un honor poder compartir.
Cualquier duda, cualquier consulta, con mucho gusto, estoy a sus órdenes. Caro, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, ya saludos a México, chao. Chao. Ahora sí.